Hola, bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un invitado más que especial, una persona que admiramos muchísimo, a la cual hemos citado en muchísimos de nuestros artículos, hablando de su trabajo espectacular, en la que rompe mitos, ayudando a muchas personas a cambiar sus hábitos. Bienvenido, Marcos Vázquez. Él es fundador de fitnessrevolucionario.com. Consideramos que es, bueno, aparte de que lo es, pero consideramos que es un educador líder que promueve estudios científicos que rompen estructuras y que genera una revolución en el ámbito de la salud y el fitness. Bueno, pues muchas gracias por esa introducción tan generosa. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos. La idea de hoy, para los que nos están escuchando, vamos a tratar un tema que es un tema pues muy sonado, que has hablado muchísimo en tus artículos, en tus blogs, en tus cursos y todo, pero que mucha gente realmente todavía sigue teniendo dudas, es el tema del ayuno, ¿vale? O del ayuno intermitente. Un tema muy extenso que sabemos que no podríamos estar aquí 1000 horas hablando del mismo, pero sí queríamos dar una pequeña intro y sobre todo desmitificar algunas cosas que suelen ser recurrentes, ¿no? Las preguntas y las dudas de la gente que nos sigue, pues siguen incurriendo en esas creencias limitantes de cara al ayuno y que nos encantaría que, bueno, pues nos ayudaras a compartirlas y a dar tu Perfecto. visión y tu opinión profesional, que es súper importante para nosotros. Muy bien, será un placer. Genial, pues la primera pregunta sé que es un poco grande de responder, pero bueno, a tu criterio y a lo que tú creas, que al final es lo más importante, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué beneficios tiene tanto físico como mentales y cuáles consideras que son más importantes en el ayuno intermitente? Vale, pues a ver, empezando por los beneficios fisiológicos, yo distingo, a ver, hay muchos, pero si tuviera que quedarme en los centrales para mí, por un lado, favorece la famosa autofagia, ¿no? Que cada vez se habla más de ella, que es una especie de proceso de reciclaje interno que se encarga, por ejemplo, de eliminar proteínas dañadas, o como yo digo, esa basurilla celular que fruto del metabolismo diario se va quedando en nuestro cuerpo y que causa problemas, ¿no? Porque en el mundo moderno este proceso de autofagia se activa mucho menos de lo que debería, mucho menos de lo que se activaba antes, ¿eh? Ojo, no es la única forma de activarlo, el ejercicio es otra forma de activar la autofagia, ¿vale? Y además, esta combinación de ejercicio en ayunas puede generar un efecto amplificador de esto, ¿no? Sabemos que reduce la inflamación, y la inflamación crónica de bajo grado está muy ligada también a múltiples enfermedades modernas. Reduce los triglicéridos en sangre, porque estamos usando esos ácidos grasos mientras ayunamos, mejora la plasticidad neuronal también, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la presión arterial, limita el crecimiento de células cancerígenas, y de hecho ahora se está estudiando el ayuno como un complemento a las terapias anticáncer, por ejemplo a la quimio, y repito, un complemento, o sea, el ayuno no cura el cáncer ni mucho menos, pero usado como complemento a estas terapias tradicionales. Sabemos que, por ejemplo, ayunar antes de una quimio, por un lado, reduce los efectos negativos, esos efectos secundarios de la quimio, y potencia la efectividad de la quimio, ¿no? Entonces se está estudiando esto en varios tipos de cáncer y sabemos que fortalece también el sistema inmune, algo que está siempre en boga, pero especialmente ahora que estamos en el medio de una pandemia, ¿no? Entonces, eso por resumir algunos beneficios fisiológicos, pero como apuntabas, hay otros beneficios que para mí son tan importantes o más, que vienen por el lado mental o psicológico, ¿no? En el sentido de liberación, o sea, de no estar pendiente de los horarios de comida, de reconectar con nuestro hambre natural, de entender que no pasa nada por no comer cada pocas horas, y después de décadas taladrándonos que tenemos que comer cada 2-3 horas, ¿no? Y mucha gente está obsesionada con esto, lleva los tuppers a los centros de trabajo, a las reuniones, a donde fuera, ¿no? En el coche. Entonces, una vez que eres consciente de que esto no es cierto, ¿vale? O sea, no solo no es cierto, sino que casi lo contrario, ¿no? Que aumentar estos espacios de ayuno entre comidas tiene beneficios, pues creo que ese sentimiento de liberación, pues para mí es una ventaja psicológica también relevante, ¿no? Totalmente. Y bueno, has mencionado ya muchas cosas de las que queríamos hablar posteriormente, porque, como bien dices, muchas veces nos generamos nuestras propias dependencias, ¿no? Y la comida no es otro factor que no lo sea, esa dependencia que vamos generando y que se vuelve contraproducente, porque muchas veces esa obsesión por el querer hacer las cosas de libro perfecta nos desconectan de, como decías tú, de ese hambre natural o de la esencia de cada persona, que si aprendiéramos a escuchar un poquito más a nuestro organismo, bueno, pues muchas de las teorías bueno, pues se han consumido durante mucho tiempo
realmente empezarían a perder fuerza, ¿no? Sí. Entonces, ligado un poquito con lo que mencionas de esa dependencia de la alimentación, nos gustaría preguntarte qué opinas sobre la famosa frase de es que si yo no desayuno, no tengo energía o no soy persona, yo no me puedo ir en ayunas a trabajar o al colegio o a donde sea. ¿Qué Sí, sí. opinas sobre esto? ¿Esto es cierto? ¿Es más algo, un apego que A tenemos? ver, es fisiológicamente falso, ¿no? Piensa que cualquiera de nosotros, que además estamos delgados, ¿no? Pues tenemos fácil 40.000, 50.000 calorías en forma de grasa. Es decir, no es un problema de falta de energía. El problema es que si estás acostumbrado a comer cada 2-3 horas, pues tu cuerpo se vuelve vago, por así decirlo, ¿no? Y cuando no le llega esa comida, se queja, ¿vale? Entonces te hace sentirte fatigado, irritado, hambriento, y precisamente lo que logras con el ayuno es acostumbrar al cuerpo a usar estas reservas de grasa con más facilidad, ¿no? Y por tanto a evitar estos vaivenes de energía que muchos sienten. Entonces te diría que es justo lo contrario, pero como todo, o sea, es un proceso, requiere un proceso de adaptación. Seguro que los primeros días que empiezas a hacer ayuno es muy probable que tengas estos síntomas, pero entiende que es un proceso de adaptación. Igual que los primeros días que empiezas a hacer ejercicio, pues estás fatigado, irritado, cansado, pero no digas, esto no es para mí. No, simplemente tienes que adaptarte un poco, ¿no? Entonces, con el ayuno pasa un poco lo mismo. Y una vez que pasas esa curva y te adaptas, pues logras justo lo contrario, una estabilidad de esa energía porque eres capaz de acceder a esos ácidos grasos, que si nunca practicas eso, si cada vez que el cuerpo te pide glucosa, pues le metes energía externa, pues dificultas el acceso a esa energía y repito que tenemos miles y miles de calorías que tenemos disponibles para usar, ¿no? Perfecto, y un poquito ligado a esto, pues tenemos, y de hecho hemos tenido alumnos que estaban con esto, que tenían diabetes y nos preguntaban pues si esto perjudicaba, ¿no? El azúcar, no sé, está el mito también de que el azúcar baja y que no es apto para diabéticos. ¿Qué piensas acerca de esto? A ver, hay estudios en diabéticos. Primero, hay ciertas patologías. Yo diferencio ayunos en personas sanas, ¿vale? Ayunos en personas que tienen un trastorno metabólico que seguramente tengan que ser más cautos. Dicho esto, tenemos estudios en personas diabéticas y responden bien en general a ayunos y de hecho un estudio en concreto hace pocos años veía que 2 comidas al día funcionaba mejor para el control glucémico que 6, ¿vale? Pero repito, en personas con problemas metabólicos, con diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, pues sí aconsejo que tengan supervisión cuando van a hacer ayunos, sobre todo ayunos un poco más prolongados, ¿no? Pero repito, si hablamos de personas sanas, sin ningún trastorno específico, nuestro cuerpo es perfectamente capaz de regular los niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Sin que desde fuera estemos intentando regular eso con comida. No tiene ningún sentido. O sea, nuestros ancestros hacían muchos ayunos forzados y no tenían bajadas de azúcar, ¿no? Y volviendo a lo anterior, o sea, el problema es que por el exceso calórico, por la mala dieta, por la falta de actividad física, perdemos la capacidad de procesar esa glucosa, desarrollamos lo que se llama resistencia a la insulina y este es el problema. O sea, y precisamente, como decía antes, el ayuno intermitente es una buena forma de reducir esta resistencia a la insulina y mejorar, por tanto, el control de la glucemia, ¿no? Y repito que hay muchos estudios que apuntan en esta línea. Fenomenal. Y de hecho, bueno, comentabas algo muy interesante para aquellas personas que quizás no estén tan familiarizadas con el ayuno. Hay muchas formas de ayuno. Hay ayunos de 12-12, de 16-8, 24, etcétera. Entonces, aquí lo que sí recomendamos también, bajo también tu autoridad, como yo digo, Marcos, es que empiecen de manera progresiva, que empiecen Claro, tanteando con ayunos cortitos de 12 o 13 horas sin y que duda. de manera progresiva, pues semana a semana, por ejemplo, se me ocurre que vayan subiendo una hora y que vayan escuchando su cuerpo, cómo reacciona, qué sensaciones fisiológicas, mentales van teniendo para poder generar ese proceso adaptativo, ¿no? Totalmente, o sea, como todo, ¿no? Hacía antes el símil de la actividad física, pues nadie pasa de ser sedentario a correr una maratón, ¿vale? Empiezas haciendo poco a poco, levantando pesos pequeños, corriendo distancias cortas y a medida que te adaptas vas alargando un poco ese ayuno. Bueno, en ese ejercicio y en otro caso esa duración del ayuno. Yo no recomiendo, y hay estudios que lo hacen y que no encuentran grandes problemas, de repente gente obesa, ayunos de 7 días, 14 días. Se puede hacer y nuestro cuerpo está bien adaptado a eso. Yo no lo aconsejo, ¿vale? Además hay más riesgo de pérdida de masa muscular, puede ser un proceso difícil para algunas personas. Entonces, como todo, paso a paso, ver cómo respondes a eso. Y de nuevo, no queremos que esto sea algo
algo difícil y algo que te suponga un estrés adicional, sino queremos aprovechar también esa liberación psicológica y por tanto no tiene que ser una imposición. Un error que veo que mucha gente comete es no voy a intentar aguantar 24 horas. No, o sea, justo queremos liberación, ¿no? Entonces no intercambiemos un tipo de esclavitud de comer 6 veces al día con otro tipo de esclavitud. No, tengo que estar exactamente 24 horas sin comer. Tampoco, o sea, es un poco, yo lo veo esto como reconectar con nuestro ciclo natural de hambre-saciedad y por tanto es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor, no para autocastigarnos o para, sí, intentar compensar un día que hemos comido mal. No va de eso, ¿no? Entonces, hacerlo con cabeza, hacerlo de manera gradual y evaluando cómo te sientes y en función de eso ajustando, ¿vale? No hay muchos protocolos, pero al final tienes que encontrar lo que te funciona para ti y eso lo logras experimentando y repito, haciéndolo de manera gradual y con cabeza, ¿no? Incluso tu mismo cuerpo se va adaptando y te va pidiendo cosas diferentes cada día, ¿no? Al final no te Sí. dice 16 horas clavado y quiero alimentarme ahora. Puede ser que a las 15 o puede ser que a las 13 horas, porque de pronto tuviste un gasto calórico mucho más fuerte el día anterior. Exacto. Sí, sí. O sea, para mí va de eso, ¿no? De intentar reconectar y no regirnos tanto por los horarios externos, sino por nuestros relojes internos. Y creo que ese ayuno es parte de este proceso un poco de escuchar de nuevo, de reconectar con esas sensaciones internas, ¿no? Exacto. Y bueno, este es un mito también el que voy a mencionar a continuación que está muy presente y es ese miedo a, oye, pero ¿puedo entrenar en ayunas? O sea, nosotros contamos la anécdota siempre que no es más que una anécdota. Es decir, nosotros hemos corrido Spartan Race en ayunas, hemos hecho trekkings en nuestro viaje por Asia cargados de 4 o 5 horas y aquí estamos, ¿no? Y no nos consideramos ni mucho menos ni superiores ni con condiciones diferentes al común denominador de una persona sana, ¿no? Entonces, también ayúdanos un poco a las personas que están escuchando a hablar sobre ¿se puede o no se puede entrenar en ayunas? Sé que es un tema muy largo también porque habría que entrar Sí, en el muchos matices. objetivo, exacto, en el objetivo, queremos hipertrofia o no, tal, catabolismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, una pincelada de lo que tú consideras de si es Sí. viable el entrenamiento en ayunas. O sea, es viable, desde luego. Volvemos al mensaje de antes, ¿no? Tenemos esas 40.000, 50.000. Hay gente que muchas más calorías en forma de energía, en forma de grasa, perdón, almacenamos. De hecho, en forma de glucógeno tenemos relativamente poca, quizás 1.500, 2.000 calorías. Almacenamos quizás 100 gramos, ¿no? 400 calorías en forma de glucógeno hepático. E imagínate que lo típico, ¿no? Gente que entrena a primera hora, pues es cierto que si hace 12 horas que no comes nada o 14 horas, pues el glucógeno hepático va a estar bastante bajo, pero el glucógeno muscular va a estar alto, ¿vale? Porque ese glucógeno muscular no lo usas por la noche, ¿no? Salvo que tengas una noche loca, como siempre digo, pero en general no lo usas y por tanto a primera hora ese glucógeno muscular está a tope, tienes además un montón de calorías en forma de grasa y vas a poder entrenar sin mucho problema. Lo que nos dicen los estudios es que una vez que te adaptas, y esto es importante, ¿no? Porque hay algunos estudios que personas acostumbradas a comer antes de entrenar, pues de repente hace una semana de entrenamiento en ayunas y dicen, no, se encontró un rendimiento peor. Evidentemente, ¿no? Evidentemente que vas a rendir peor sin una fase de adaptación. Una vez que logras esa fase de adaptación, como es vuestro ejemplo, la mayoría de personas se encuentran que no pierden rendimiento. Como todo, si vas a correr y tu objetivo es batir marcas, ¿tiene sentido ir con el glucógeno más bajo? Pues no, seguramente tenga sentido ir con un glucógeno más alto, ¿no? Lo que yo siempre digo es que entrenar con glucógeno alto genera una serie de adaptaciones interesantes y entrenar con glucógeno bajo genera otra serie de adaptaciones que también son interesantes. Por eso yo hablo mucho de la periodización nutricional, es decir, de incluir, que no es algo nuevo, desde hace años los atletas usan este concepto de train low, compete high, es decir, incorpora sesiones de entrenamiento con bajo glucógeno para potenciar esas adaptaciones y después, por supuesto, en la carrera querrás ir con más glucógeno, ¿no? Porque te da sin duda ese plus de velocidad, de potencia, etc. Entonces, incluir algunas sesiones de entrenamiento en ayunas tiene sus beneficios, ¿vale? Y a nivel amateur te da igual, realmente no vas a perder prácticamente nada por entrenar en ayunas. Mucha gente, de hecho, encuentra que se siente mejor porque no tiene nada en el estómago vacío, se encuentra más ligero y, por tanto, como digo, no hay ningún problema en hacerlo. Generas adaptaciones positivas
pero tampoco pienses que es mejor o que de esta manera vas a perder mucha más grasa, porque tampoco es cierto, ¿no? Entonces entraríamos ya en todos esos matices. Claro. Mensaje, respuesta corta, no hay ningún problema. Una vez que te adaptes, seguramente, salvo que compitas a alto nivel, no vas a encontrar diferencias de rendimiento. Tiene sus beneficios, pero tampoco es la panacea ni va a hacer que quemes mucha más grasa. Ahí entraríamos ya en un terreno mucho más matizable, ¿no? Exacto, y bueno, pues también matizar aquí, que mucha gente nos dice, pero entonces tengo que estar comiendo el previo al entrenamiento, durante el entrenamiento y el post-entrenamiento. Es como que de nuevo se generan ese apego, ese estrés, ¿no? El pensar que debo de comer la media hora antes, las 2 horas antes. O sea, hay un cacao que le digo a todo el mundo, mira, ¿sabes qué? No comas nada, empieza a moverte, porque obviamente la mayoría o muchas de las personas que bueno, pues se involucran en esto, de nuestro entorno, me refiero de nuestros alumnos, pues son personas que no compiten en alto rendimiento. Por ende, no hace falta llevar ese control exhaustivo de todos los factores que afectan a la alimentación y hidratación, que es muy importante, por supuesto, pero no que se liberen de eso, ¿no? Y que se desapeguen un poco a la falsa creencia de que tenemos que controlar el último parámetro. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que está obsesionada con este concepto de la ventana metabólica, ¿no? Es que si no meto mis 20 gramos de proteína y de carbohidrato después del entrenamiento, casi que el entrenamiento no ha servido para nada. Media hora, ¿no? Exactamente, tenían que ir ahí con el bote de proteínas a todas partes. Y sabemos que, a ver, que lo que tú dices, que si quieres hilar muy fino, por supuesto que esa comida preentreno tiene sentido y que vas a ganar un 1%, un 2%, pero para la inmensa mayoría de personas que no nos dedicamos a esto de manera profesional, que nos da igual ganar un microgramo más de músculo o menos, ¿no? Pues yo creo que es mucho más importante ese mensaje de, oye, mientras hagas las cosas bien en general y a lo largo del día comas lo que te hace falta, la proteína necesaria, no te obsesiones por si comes exactamente 30 minutos después o exactamente 20 gramos post-entrenamiento o haces X comidas o X más una o X menos una. No es muy relevante. Y tiene sentido que no sea relevante. O sea, al final hemos sobrevivido en un entorno donde era bastante caótico, ¿no? Donde al final comíamos lo que podíamos, la proteína que podíamos, teníamos días que no comíamos nada, días que nos dábamos un atracón y por tanto nuestro cuerpo ha desarrollado esa capacidad, esa inteligencia para que mientras le demos más o menos lo que él requiere, él ya se busca la vida como para aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, repito una vez más, no estoy diciendo que no sea importante y personas que quieren llevarlo a un nivel más allá de entrenamiento, de rendimiento, de recomposición corporal, de lo que sea, entramos en estos aspectos, empiezan a ser un poquito más importantes, pero hablamos de eso, hablamos del 1-2%, no más, y por tanto, salvo que ese 1-2% sea muy importante para ti, creo que es mucho mejor un enfoque un poco más liberador, ¿vale? Que te permita avanzar y progresar, pero centrándote en lo importante. Genial. Pues alrededor de estos mitos también ha nacido un mito muy común, que es este famoso que ralentiza el metabolismo, que luego puedes darte vuelta y empiezas a engordar, o este tipo de cosas, si no comes cada 2 horas. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Pues es absurdo, ¿no? Es absurdo fisiológicamente. A ver, no solo es absurdo, sino que de hecho tenemos estudios que indican lo contrario. O sea, el ayuno a corto plazo eleva el metabolismo, ¿no? Y es imposible engordar, salvo que después de ese ayuno te des un atracón de comida, que es el argumento de algunas personas. Dicen, no, si es que ayunas, después vas a comer el doble, lo cual es mentira. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Que si, por ejemplo, personas que saltan el desayuno, en la comida siguiente es cierto que compensan, pero un poco. Es decir, si se ahorraron 500 calorías en el desayuno, por decir algo, después en la siguiente comida, quizás de manera libre, el cuerpo les pide meter 200 más, ¿no? Entonces, hay una compensación, pero casi nunca compensas todas las calorías que dejaste de comer con ese ayuno. Por tanto, tienes un beneficio neto. Y repito, si a esto le sumamos el hecho de que a corto plazo el ayuno no solo no ralentiza, sino que eleva el metabolismo, quizás como una forma ancestral de decirte, oye, ponte las pilas, ¿vale? Vete a buscar comida, pues sabemos que ese argumento no tiene sentido y de hecho no es lo que vemos en los estudios, vemos lo opuesto, ¿no? Tanto a nivel de metabolismo como de pérdida de peso. Evidentemente, todo es matizable. Si hablamos de ayunos de una semana, pues sin duda el cuerpo, después de 3-4 días sin comer, dice, vale, esto parece que el invierno está duro, vamos a reducir ese metabolismo, ese NEAT que se llama, ¿no? Voy a reducir las ganas de moverte para que intentes ahorrar un poco de energía. Pero ojo, ocurre lo mismo en las típicas dietas hipocalóricas, ¿no? Y de hecho ocurre seguramente más
y a más largo plazo que con una estrategia de ayuno intermitente que no necesariamente estás recortando calorías, ¿no? Y por tanto evitas esas adaptaciones metabólicas a medio plazo. Genial. Y justo esto que mencionan me encanta porque hay también una confusión. Hablamos de ayuno y la gente automáticamente le viene reducir calorías, pasar hambre, dieta, o sea, hay unas connotaciones, pues por desconocimiento negativas, que como bien has dicho, al final el ayuno se trata de englobar o agrupar el volumen de comidas en una franja horaria menor, pero no necesariamente, salvo que sea una estrategia premeditada, hace falta pasar hambre, bajar calorías o comer, como yo digo, un poquito de lechuga con tomate, ¿no? Entonces, Sí, sí. ahora que nos están oyendo, que no confundan unas cosas con la otra porque en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, Totalmente. última pregunta sobre el ayuno, así que yo creo que estamos tocando temas muy importantes. También sé que es muy genérica, que habría que matizar demasiado, pero bueno, ¿qué personas no recomiendas que hagan ayuno o el ayuno es para todo el mundo? Sabemos que hay determinados, bueno, pues grupos de personas que de primera no es recomendable. Cuéntanos un poquito. Vale, a ver, como decía antes, ¿no? En caso de personas con un trastorno metabólico, hay estudios que indican que lo toleran bien, pero por precaución sí creo que es bueno que lo hagan gradualmente y si tienen supervisión de un profesional, pues mejor. Después, casos como mujeres embarazadas, mujeres que están dando el pecho, pues no es que pase nada, pero no haría ayunos muy largos, ¿no? Creo que ayunos de 14, 16 horas no tienen ningún problema, pero hacer ayunos ya más prolongados tendría cuidado, ¿no? Porque, bueno, puede haber no todo el mundo responde igual, o mujeres que empiezan a tener problemas con la menstruación o irregularidades, pues cuidado, ¿no? Que muchas veces el problema no es el ayuno en sí, pero como decía antes, ¿no? De manera natural, muchas personas al hacer ayuno intermitente comen menos. Entonces, hay mujeres que igual hacen mucho ejercicio, empiezan a incorporar el ayuno y sin darse cuenta están reduciendo igual 400 calorías al día su ingesta calórica, ¿no? Y puede que eso haga que su cerebro diga, oye, vamos a apagar algún sistema porque la cosa está fea, ¿no? Entonces, siempre tenemos que vigilar la ingesta calórica total. Si hacemos menos comidas y el objetivo no es perder peso, sino que es un tema más de libertad, de comodidad, etcétera, etcétera, pues cuidado con bajar mucho las calorías porque puede haber después esos efectos secundarios. Y luego, niños, por ejemplo, ¿no? O sea, yo niños pues tampoco lo recomiendo. En general, seguramente les viene mejor comer más veces al día. Excepciones, ¿no? Jóvenes con obesidad, pues seguramente alguna estrategia de ayuno sí les venga bien. Entonces, como digo, hay poca evidencia de que pueda haber problemas en casi nadie. O sea, realmente nuestro cuerpo está no solo adaptado, sino que espera esos espacios de ayuno, pero de nuevo, o sea, siempre soy cauto y recomiendo gradualidad siempre y personas que tienen trastornos de algún tipo, pues seguramente el ayuno puede ser una herramienta interesante, pero probablemente hay otras cosas más importantes que deberían hacer antes, ¿no? O sea, por ejemplo, si comes mal, si tu dieta se basa en ultraprocesados, seguramente, bueno, 100%, te vas a beneficiar más reduciendo ultraprocesados que incorporando ayunos intermitentes, ¿vale? Entonces, si tienes algún problema metabólico, seguramente la primera palanca que yo tocaría no sea el ayuno, sino que serían otras, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es cierto que, lo que decía antes, que muchas personas al incorporar ayunos, de manera natural, espontánea, comen menos. Entonces puede ser una herramienta que sí que dé pie después a otros cambios positivos, pero no es tanto el ayuno en sí, sino lo que el ayuno puede disparar posteriormente. Genial. Genial. Pues no hay mucho más que decir con respecto al ayuno, más que es una herramienta maravillosa. Nosotros hemos llegado personalmente veníamos del fitness tradicional hace unos 3, 4 años atrás y nos metimos de lleno con la ciencia de la Ayurveda, que es una ciencia milenaria, que no lo trabaja como algo constante, pero sí puntualmente lo trabaja muchísimo para muchos procesos de recuperar el cuerpo y de recuperar muchas cosas de las que hemos hablado aquí. Y nos hemos enamorado tanto de la Ayurveda, de la neurociencia y del minimalismo que decidimos hacer como un proyecto en común, ¿no? Entonces queríamos preguntarte qué opinas tú acerca del minimalismo aplicado a la salud, si crees que es una herramienta útil para facilitarle a las personas generar nuevos hábitos en su vida, o bueno, coméntanos. O sea, ¿el ayuno como herramienta minimalista o el minimalismo en sí mismo?
El minimalismo en la salud. El ayuno, bueno, de alguna forma es una herramienta muy minimalista. No hay que hacer Claro, mucho, claro, solo claro. reestructurar horarios Sí, sí. y, bueno, es una evidencia que es algo muy poderoso, pero bueno, más bien la pregunta iría un poquito enfocada de decir, como hay un efecto de infoxificación, mucha gente se aturde, se bloquea, se paraliza porque ya no sabe qué información consumir o por dónde empezar. ¿Qué opinarías emplear ese minimalismo en la salud con pues, pequeñas acciones o microacciones que puedan reiterarse en el tiempo para ir cambiando esos hábitos? Sí, ¿Cómo sí. lo ves? O sea, claramente los problemas que tenemos ahora, o sea, son de excesos, ¿no? Le hemos dado la vuelta a las tornas, lo cual tiene un lado positivo. De nuestros genes, yo siempre digo que están mejor adaptados a las penurias, ¿no? Que a la abundancia, a la escasez que a la abundancia, porque hemos vivido siempre en escasez, hemos vivido siempre de manera forzada con lo mínimo, ¿no? Nuestra vida siempre ha sido minimalista y de alguna manera nuestros genes están mejor adaptados a eso. Entonces ahora vivimos en un mundo en donde tenemos demasiado de todo, o sea, tenemos demasiada comida, tenemos demasiadas cosas, demasiadas formas de no movernos y por tanto reducir todo eso, sin duda es un beneficio, ¿no? Y centrarnos en lo esencial, o sea, centrarnos, yo soy también fan del concepto de Pareto, ¿no? O sea, cuál es el 20% de los factores de entrada que generan 80% de resultados. Y mucha gente se pierde con los detalles, ¿no? Y si tomo este suplemento o aquel suplemento cuando la base está mal. Entonces, este enfoque minimalista, oye, céntrate en los elementos esenciales, en alimentación, en entrenamiento, en descanso y tal, céntrate en esos pilares y te va a ir bien, ¿no? O sea, si los principios los tienes claros, puedes aplicar muchísimos métodos y tácticas, pero si esos principios no están claros, me da igual las tácticas, ninguna táctica te va a funcionar y veo que mucha gente está con tácticas y se compra este producto o aquel producto. Y, o sea, muchos de los mensajes que recibo tienen que ver, he visto este quemagrasa, ¿me lo recomiendas? O tengo este suplemento, ¿me recomiendas este ejercicio? Y no va de un suplemento, de un ejercicio, es una visión más global y más minimalista, que es ir a lo esencial, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que el minimalismo, tanto a nivel conceptual como después a nivel ya de herramientas concretas, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, del calzado minimalista, que sin duda es una forma de reconectar iba a decir con el suelo literalmente, ¿no? Pero sabemos pues, que el calzado en sí mismo deforma el pie, proteger constantemente el pie con con 2 centímetros de goma por debajo, con esa amortiguación, debilita el pie y creo que es una buena analogía a nuestro cuerpo en general. Lo que hemos hecho es añadir un montón de capas de protección alrededor del cuerpo, ¿no? De capas de protección térmica, de protección, como digo, de protegernos de los esfuerzos que supone la actividad física y todas esas capas de protección lo que han hecho es debilitarnos y enfermarnos, ¿no? Entonces yo creo que quitarnos esas capas adicionales de exceso y llevar una vida un poquito más minimalista conceptualmente, sin duda sería beneficioso para la salud. Fenomenal. Bueno, pues oye, yo creo que ha quedado todo muy claro. No sé si quieras dar algún último consejo antes bueno, terminar esta maravillosa entrevista a las personas que nos estén escuchando, cuál sería ese tip por el que tú recomendarías empezar o ese clic mental que debería empezar a hacer la gente para iniciarse, ¿no? En un estilo de vida un poquito más saludable. A ver, como mensaje general, o sea, yo siempre digo que el mensaje que daría a la gente o a una persona dependería mucho de cuál es su problema principal, ¿no? Entonces, hay gente que come mal y les digo, oye, empieza por aquí, ¿no? O hay gente que come relativamente bien y siente que hace lo correcto, pero luego no se mueve. Entonces, en esa persona la palanca adecuada sería empieza a moverte, ¿no? O hay gente que lleva súper bien la dieta de entrenamiento, pero luego es un desastre, está hasta las 3 de la mañana viendo la tele. Esa persona, la pieza o la palanca que a ti te va a ayudar más es esta parte, ¿no? Controlar el descanso o la gestión del estrés o lo que sea. Pero como mensaje general, que creo que sirva a todo el mundo, es que seamos conscientes de que nuestras acciones y nuestros hábitos es la mejor forma que tenemos para controlar nuestra salud, ¿no? Al final ha habido cierto paternalismo por parte, pues quizás de la industria, de los medios, no quiero sonar conspiranoico, pero como que muchos asumen que nos tienen que dar herramientas de fuera, ¿no? Que desde fuera nos tienen que dar las pastillas, la cirugía, el no sé qué, los tratamientos,
y la gente no es consciente de que la mejor herramienta que tenemos para prevenir la enfermedad y muchas veces para revertir la enfermedad son los hábitos, es lo que hacemos en el día a día, en esos pilares de la salud que decía antes, ¿no? Entonces, para mí este mensaje tiene que quedar muy claro. O sea, al final, tus hábitos, tus acciones diarias es lo que más importancia va a tener en tu salud a largo plazo. Tal cual. Muchísimas gracias por eso. Bueno, sé que, no sé si quieras contarle más a la gente dónde puedes seguir buscando tus cosas, aparte de que en tu web tienes interminables artículos y estudios que hablan de muchas temáticas. Sí, ahí es finarrevolucionario.com, es como mi base de operaciones virtual en Internet y ahí están los enlaces a los programas, a las redes sociales, al podcast, así que si van ahí tendrán toda la información. Y también estás creando cositas, vimos que estás haciendo elementos para hacer ejercicio también, una soga, o como se dice aquí, cuerda, ¿verdad? Sí, una cuerda. Cuerda, comba, una soga, correcto. Sí, sí, o sea, al final la gente demanda, claro, no solo el conocimiento, sino cosas para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí colaborando para llevar equipamiento a las personas y darle no solo el conocimiento, sino también el material. Y de nuevo, volviendo al enlace de antes, ¿no? Muy minimalista. O sea, al final, exacto, por eso. yo siempre he sido, no es que las máquinas de entrenamiento sean malas, pero me da un poco de pena, ¿no? Entre comillas, cuando veo a la gente que parece que lo hemos vivido con el confinamiento, le sacas el gimnasio, yo es que ya no puedo entrenar, se entrena en casa, ¿qué necesitas? Tienes tu cuerpo, tienes una cuerda, una comba, tienes una barra de dominadas y con eso ya puedes hacer un buen entrenamiento, puedes hacer cardio en casa, puedes entrenar todo tu cuerpo. Entonces, sin duda, soy también muy minimalista en la forma de entrenar, ¿no? Como yo siempre digo, una cuerda, una kettlebell y tu cuerpo, y ya tienes un entrenamiento montado, pero claro, si sabes cómo usarlo. Y el problema es que la mayoría de las personas no saben cómo aprovechar esos elementos básicos. Tal cual, por eso tienen tus libros y todo que les puede ayudar a empezar en ese camino. Pues nada más, muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros, de verdad, ha sido un placer. Y estamos en contacto. Estamos en contacto. Seguro. Muchas gracias y bueno, un saludo y que vaya todo fenomenal. Gracias por esta maravillosa entrevista. Igualmente, un abrazo para los dos. Chao. Chao, chao.